Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 6 de febrero. Es un placer que usted nos sintonice en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que en estos días ha ocurrido una situación con uno de los analistas más famosos del país. Hablamos de Marvin Aguilar. En ese sentido, muchos alegan que Marvin está cometiendo delitos, que Marvin odia a los youtubers. Otros dicen que Marvin solo se está defendiendo, que Marvin tiene todo el derecho de contestarle, aunque otros dicen le puede contestar, pero no puede amenazar a los youtubers. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con Marvin Aguilar? Así que precisamente lo tenemos en el estudio para hablar de todo ese tema que gira en torno a él. ¿Qué tal, Marvin? Buenas noches, un gusto después de tanto tiempo otra vez. Sí, no, había que tomarse descansos a veces. Sí, porque a nosotros nos dicen es que ya no lo llevan, le han despedido, se ha resentido. No, hay que tomarse descanso. Un saludo a tu audiencia. Siempre para mí es un placer estar con la gente de Canal 8 de televisión. Un gusto, Marvin. Y es que ponemos en contexto. En una entrevista, en otro medio de comunicación, se vertieron algunas palabras que muchos podrían pensar que se salieron de contexto totalmente, donde muchos dicen que Marvin hace apología del delito, que se invita a dañar a los youtubers. Muchos dicen que Marvin incluso debería de estar en el Secot. ¿Cuál es la verdad realmente, Marvin? ¿Usted ofendió, amenazó, ultrajó a los youtubers? Yo creo que esto tiene que ver con la libertad de expresión y que es quienes han levantado un gran revuelo por su sensibilidad herida, no lo han enfocado bien, no lo han visualizado bien. Y están rebuscándose por encontrar un delito que no existe. La apología del delito demanda que hayan tres características, tres cosas que deben de converger para que sea apología del delito. Y es, primero, que haya dolo. Ha circulado un corto donde aparece las palabras youtuber, desmembrar, descabezar, decapitar, sacarles el corazón. Bueno, pero es que en un juicio no se va a analizar ese corto, que es el que toda la gente ha visto. Se va a analizar toda la entrevista. Porque la jurisprudencia establece que cualquier acusación de difamación, injuria, calumnia o incluso apología del delito, se va a analizar el contexto. No se va a analizar el corto, que incluso te lo pueden editar, que ese corto que la gente ha visto es un corto editado. Parecido al delito. Porque pegan, por ejemplo, porque pegan esto con esto con esto. Igualmente se liberó una lista que sin mayores razonamientos, muchos generadores de contenido asumieron que yo la había escrito, lo cual es falso, yo no la he escrito. Pero ellos asumieron... Una lista de youtubers sí, en la mira. Exacto, ¿no? Y ellos, sin mayores pruebas, así como cuando se liberó un chat entre Alejandro Mason y Mauricio Funes, y que muchos de ellos justificaron el asesinato de Alejandro Mason, en base a ese chat, que Alejandro Mason le había informado a Mauricio Funes que el presidente Bukele iba a estar en Panamá, y eso era traición, era espía, y por eso lo mataron. Él se buscó la muerte. Imagínate el razonamiento. Una lista sin mayores pruebas. Marvin, lo detengo ahí. Si a usted le pasa algo, ellos podrían alegar que usted se lo buscó. Visto lo de Alejandro Mason, ellos pueden decir que me mataron porque yo ando hablando de matar. Entonces, y no es tan fácil. No es tan fácil eso. Lo de Alejandro Mason sigue su curso.
un día se van a sentar en la justicia los que tuvieron que ver con esa muerte. Y que ahí efectivamente le sacaron el cerebro, le sacaron el corazón, le sacaron sus órganos a Alejandro Mason. Y no fueron precisamente los lencas, fueron funcionarios de gobierno. Y nadie se ha sentado a aclarar eso, siguiendo con el tema. Entonces ellos, en base a rumores, sin mayores análisis, despliegan una campaña de 7 días en redes. Yo opto por guardar silencio porque si alguna vez has recibido clases de sur, te vas a dar cuenta que cuando viene una ola gigantesca, lo mejor es que se suba con ella. O por abajo para que no la golpee, no te arrastre. Okay. Pero cuando ellos ya se presentan a la fiscalía a dar un aviso, entonces ya podemos hablar porque el tema de alguna manera ha entrado en una fase seria. Ya no en la fase circense, sino en la fase seria. Entonces ellos se presentan a un aviso a la Fiscalía General de la República, a la cual tienen derecho a hacerlo cualquier ciudadano, y la Fiscalía está en la obligación de recibirla. Este aviso me permite a mí apersonarme a la Fiscalía, ponerme a disposición de la Fiscalía, cosa que vamos a hacer para cualquier investigación que quieran hacer, y pruebas que podamos aportar o documentos que podamos aportar a ese aviso para que la Fiscalía tenga todo lo necesario. De mi parte no hay ningún problema en someternos al proceso. Lo vamos a hacer. Ahora bien, entre todo esto hay un youtuber que dice que fue víctima de un atentado. ¿Lo está acusando usted? No, nunca. Dice, hace una estrambótica narración de los hechos en su canal de YouTube y dice que fue antes, pero que como hoy se ha dicho, que entonces él piensa que tal vez tiene que ver, aunque fue antes de que yo lo dijera, y que pues él no iba en su carro, iba en otro carro, creyó que era una piedra, pero era un balazo, pero no se quedó en el lugar. Después más adelante da una relación de hechos rebuscada. El tema es porque pone mi fotografía en su miniatura de aviso que le han disparado. Bueno, entonces si no tiene pruebas concretas este generador de contenido de que fui yo, de que dice que fue antes que yo lo dijera, ¿por qué pone mi fotografía en su programa donde está diciendo que lo intentaron matar? Eso es un delito. Y lo ha cometido él. Entonces, ¿por qué él no fue a la fiscalía? Pues él se hubiera podido presentar como víctima. Entonces, como él no lo ha hecho y lo ha dicho y ha puesto mi fotografía en su programa, entonces, sin acusarme, fíjate, es que no dice nada de mí, sí, pero pone mi foto. Entonces, él debería también de responder, lo vamos a involucrar en el caso, porque aparentemente ha sido víctima de un atentado. ¿Y por qué es importante esto? Porque para que haya delito de apología del delito, deben de haber 3 cosas que se den. El dolo. Que fue el dolo está claro, no hubo. Exactamente. Y cuando ves la entrevista, ves que yo estoy hablando de un libro que estamos escribiendo, porque San Miguel está próximo a cumplir 500 años y con un grupo de amigos nos hemos puesto a escribir un libro. Y yo estoy en la parte precolombina, que en el caso del oriente del país son los lencas. Entonces, en el estudio hemos descubierto que ellos practicaban la obsesión humana. Y la practicaban de varias maneras. Era sacrificios humanos, era automutilación y era sacrificio de animales. Entonces, en la actualidad, todo eso es un delito. Entonces, pensar que yo no lo sé o que yo estoy exaltando de manera seria que eso vuelva, me parece que es jalar demasiado una declaración. En ese aspecto no se configura el dolo. El otro elemento es que yo tenga la capacidad física
o material de poder instaurar sacrificios lencas o tenga un escuadrón de la muerte que vaya a ir a comenzar a matar youtubers o generadores de contenido. ¿Y usted lo tiene? No. Y quiero citar un caso. En febrero de 2020, allá por el 20 de febrero de 2020, el presidente Bukele, en un discurso que estaba dando, en una reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que había que quemar a los políticos corruptos. Y entonces, obviamente, eso es una incitación al odio, es una apología del delito, y entonces inmediatamente se dijo que lo que él había hecho era una hipérbole lingüística. Hipérbole lingüística. Así como vemos en pantalla, el presidente está incitando al odio, lo que usted está mencionando. Claro, y eso fue el 20 de febrero de 2020. Pero él ya había entrado el 9 de febrero a la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada. Entonces había un ánimo caldeado de que él había entrado al recinto legislativo con la tropa. Él tiene el poder porque tiene un ejército, tiene policía, tiene batallón presidencial. Él sí podría de algún momento concretizar el hecho de desaparecer la Asamblea Legislativa, que el 9 de febrero dijo que no la había desaparecido porque Dios le dijo que tuviera paciencia. ¿Verdad? Y él la tuvo y se fue. Yo no tengo ese poder. Yo soy un ciudadano común y corriente. Al que le pueden aplicar de forma sumaria la pena de muerte es a mí. Como recordarás que también generadores de contenido propagaron hace un año la noticia en redes de que yo había muerto en un accidente de tránsito. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Muerto en un accidente de tránsito en el desvío de Moncagua, el día que ellos saben que yo vengo a San Salvador y en la ruta donde habitualmente paso para venir a San Salvador. ¿Alguien averiguó quién propagó esa noticia falsa? Yo me presenté a la fiscalía porque me sentía ofendido y que mi vida corría peligro. Pues si es que yo entiendo que este es el país más seguro del mundo y nadie debería de tener miedo de esas cosas. Entonces lo tomé como una broma y como un derecho de la libertad de expresión que tienen ellos porque no pueden detenerme el gambeteo que tengo en los medios de comunicación, por usar un término futbolístico, ¿no? Cuando vos no podés detener al que va directo a tu portería, le cometés falta, lo golpeás porque ves que no lo vas a detener y va a haber un gol. Entonces yo los tengo así. Porque a mí no me pueden acusar de ningún acto de corrupción, ni de ser drogadicto, ni de violencia intrafamiliar, ni de deberle cuotas alimenticias a mis hijos, como muchos de los generadores de contenido tienen esas acusaciones o ese pasado. Y lo tercero es que después de mis declaraciones haya muerto youtuber, haya salido alguien a matar youtuber. Por eso el caso del generador de contenido que dice que sufrió un atentado es importante investigarlo y averiguar si él mintió. Porque entonces sí podría decirse que mis palabras influenciaron un acto delictivo, pero él va a tener que explicarlo. Entonces, si te fijas, objetivamente para muchas personas, Fernando, pueda que haya apología del delito. Han habido abogados, han habido otros analistas políticos afines al gobierno o que surfean con el gobierno, dependiendo si es verano o es invierno, que objetivamente pueda que haya una apología del delito, pero subjetivamente no. Porque al entrar a analizar si se han configurado los tres elementos que debe tener una apología del delito, ninguno se cumple. No se cumple, exactamente. Ok, con eso nos vamos a la primera pausa comercial, no nos cambie, volvemos rápidamente en Criterios.
como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Marvin Aguilar en el primer bloque mencionó que se le estaba acusando de apología del delito, de incitar a dañar a los youtubers. Y él dice, no puede ser apología del delito porque primero, no ha habido dolo. Segundo, no tiene la fuerza o la capacidad material de tener un ejército que ataque. Y lo tercero es que no hay ninguna víctima mortal. Aún así, los youtubers han ido a la fiscalía intentando actuar contra Marvin Aguilar. Suponiendo que la fiscalía determinara que sí hubo apología del delito, ¿cuál sería la pena o la condena para Marvin Aguilar? Muchos dicen que debería estar en un centro penal, que debería de estar en el SECOT o que debería comenzar a huir del país. Pero si la fiscalía lo determina, ¿de cuánto sería la pena? Por favor, Marvin. Imaginemos que vamos a juicio. Imaginemos que me condenan. La pena es de 6 meses a 1 año. Tradicionalmente, en derecho penal, una condena de esa naturaleza no amerita que me detengan antes, que yo lleve el juicio, el proceso en libertad. Compruebo mis arraigos de que no voy a salir huyendo y el juez no tiene por qué meterme preso, ni la fiscalía tiene por qué liberar una orden administrativa de detención. Por eso mismo es que me voy a presentar a la fiscalía para ayudar a la fiscalía en eso. Eso ya te demuestra buena fe de mi parte. Pero imagínate que me condenan en el proceso. Lo que habitualmente se hace es que eso es excarcelable y me pueden mandar por mi profesión de antropólogo a dar clases de historia a una escuela pública en San Miguel. ¿Y le gustaría dar clases de historia si esa fuera la condena? A mí me gusta dar, es más, yo puedo ir ya adelantarme a la condena y comenzar a dar clases gratis en cualquier escuela de la ciudad de San Miguel, porque la materia de historia no se da. Entonces, eso es lo que se hace. A una ex primera dama, la condena le cayó por 3 años, más que lo que dice mi crimen, y la pusieron a dar clases de inglés en una escuela por 3 años. ¿Banda? Sí. Lo dicho tuyo, no quería mencionarlo porque no es necesario. Además ya lo cumplió el hecho. Entonces, si te fijas, incluso la pena máxima, 1 año, no amerita que la fiscalía me detenga ahorita. Que ellos lo que quieren es que me metan preso. Si te fijas, no analizan la pena, no analizan el proceso, sino que métanlo preso, métanlo preso. Entonces, eso no es justicia. Eso es venganza. Entiendo que así como aparece en pantalla, así es como lo quieren ver. Claro, si te fijas, ahí tú puedes ver 1 año de memes en mi contra, burlándose, calumniando, difamándome, insultándome de todo tipo. ¿Es cierto que usted tiene miedo? Eso, lo que quieren ellos es generar miedo para que yo ya no venga a tu programa. Hasta con Norma Quijano lo han puesto. Me sacan en la cara. Claro, ves. O sea, entonces, decime si eso no es intimidación. Lo que quieren es que yo ya no venga a criterio, que me calle en criterio. Como a pesar del boicot que le hacen al canal, ya sea en señal abierta o ya sea en redes, no funciona, la gente siempre lo ve. Entonces lo que quieren es que yo te diga, mira, voy a retirarme de los medios de comunicación porque tengo miedo, porque mira lo que pasa. Entonces, ¿la fiscalía podría detenerme? Podría detenerme, a pesar que el procedimiento por este delito no amerita que te detengan y lleves el juicio en libertad. Por eso, Fernando, hemos solicitado a través de un organismo, una ONG internacional, medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde las medidas cautelares no es que no me puedan procesar, no es que yo esté arriba de la ley, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a pedir al gobierno que en el caso que la Fiscalía decida iniciar un proceso, no me arreste arbitrariamente.
porque el procedimiento normal es que por eso no te arrestan, lo llevas el proceso en libertad, primero, y que la pena, si en dado caso se condena a alguien, sea 6 meses, 1 año, y eso es excarcelable. Marvin. Entonces, ¿cómo es que le han puesto a varios políticos acusados de corrupción, de millones de dólares, penas excarcelables que les permiten cumplirla, y ellos quieren que me metan a mí preso cuando lo que ha habido es, si tú lo quieres, legítima defensa digital por las acusaciones? Te he mostrado más de 1 año de memes en mi contra. Entonces ellos esperan, o sea, yo no he ido a referirme con la metáfora y el símil, que reconozco que puede ser chocante para muchas personas, que puede herir susceptibilidades de muchas personas. No te niego que puede ser lesivo para el buen gusto de la gente, pero es que yo no me estoy enfrentando a la congregación de señoras marianas de la caridad. Me estoy enfrentando a un ejército digital que no se mide en difamar, calumniar, injuriar a cualquier persona que se atreva a criticar públicamente al gobierno. Marvin, lo detengo ahí. Entre los múltiples memes o publicaciones que se le han hecho a usted, hay una que llama bastante la atención, porque si bien ellos dicen o manifiestan que se sienten amenazados por usted, esta publicación que se ha hecho desde esta cuenta para muchos es altamente delicada, porque se puede tomar como que ahora a usted lo están amenazando, que han ubicado bien sus propiedades, y lo que vemos en la imagen de la izquierda podría implicar que a usted lo tienen en la mira para matarlo, como algunos dicen. Esto no es realmente grave, Marvin. Ahí se configuran 2 delitos, si tú lo quieres ver. El primero es amenazas de muerte, porque aparece en mi fotografía con una mira telescópica de un arma de fuego apuntando a mi cabeza. Y en el texto me preguntan que a cuál casa van a llegar primero. Luego, ahí se configura el otro delito, liberar información privada mía. Esas son las viviendas donde yo vivo en San Salvador y San Miguel. Eso quiere decir que me han estado siguiendo. Ahora, esa cuenta infierno_SB ya desapareció. ¿Por qué crean esa cuenta y la desaparecen después? Fue el mismo procedimiento con la cuenta que creó el falso accidente de tránsito el año pasado. Y fue el mismo modus operandi hoy. Crean una cuenta, me amenazan a muerte y la desaparecen. ¿Por qué? Porque son cuentas que crean personas desde un lugar público. Se van a un café que tenga wifi, ahí abren la cuenta, se van a otro café y desde ahí lanzan la amenaza, lanzan el post. Entonces resulta complicado ubicar quién es el dueño de la cuenta, pero la fiscalía tiene la capacidad de ubicar esa cuenta, porque le puede pedir la información a X. La fiscalía sí puede hacerlo. ¿Y usted lo va a solicitar, Marvin? Ese es el otro elemento que vamos a incluir en el tema del aviso que han presentado la mesa de youtubers para que se investigue este caso. Esa amenaza a muerte, esa liberación de mi información, y también el caso del youtuber que dice que sufrió un atentado a su vida. Porque si te fijas, realmente quien tiene la capacidad de desaparecerme son ellos, por todo el despliegue publicitario digital que han lanzado toda una semana, acusándome, refiriéndose a mí, que soy psicópata y que yo hago esto porque tengo una enfermedad grave, el SIDA, dicen, y me voy a morir y entonces yo quiero que me maten. Así, sin ninguna, prueba, sin nada, ¿no? Entonces ellos, el punto es este, vuelvo a esto, ellos han traspasado líneas rojas, amarillas, de todo color a lo largo de mucho tiempo, por el único motivo que yo soy, les moleste o no, una figura clave en la crítica al gobierno. Marvin, eso que quería retomarlo. Usted ha mencionado que durante una semana lo han estado bombardeando de una gran cantidad de publicaciones, de una gran cantidad de memes, y
También da mucho que hablar el hecho de que haya guardado silencio o en la mayoría de todos estos días. Pero estamos hablando de una semana nada más a partir de lo que usted mencionó. Pero se sabe muy bien que la gran cantidad de memes, amenazas o publicaciones no viene de hace una semana, claro, sino que no desde viene desde el siempre. pasado, viene desde hace años. Y a la mayoría de ellos usted ha mantenido el mayor silencio posible, si no es que alguno que otro usted ha hecho mención. Pero no ha ido a la fiscalía a denunciar a estas personas, pero usted no tiene el derecho de respuesta también. Pareciera ser que la gente obvia toda esa campaña constante que ellos tienen y se indignan porque vas y les respondes con un símil fuerte, si querés, te lo acepto, pero al fin y al cabo el mismo presidente en el discurso que da cuando pide que quemen a los políticos, lo hace en un contexto de indignación, de euforia. Entonces, ¿cómo es que unos sí lo pueden hacer, pero otros no lo pueden hacer? Y eso es lo que motiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a establecer las medidas cautelares, por 3 motivos que yo cumplo. El primero es la institucionalidad débil del país, de que pueden utilizar el régimen de excepción, que es para pandilleros, y me lo aplican a mí, deteniéndome arbitrariamente en un procedimiento que habitualmente no te detendrían, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la proporcionalidad y establece que la cárcel debe de ser el último recurso que le apliques a una persona, en este caso por lo que se acusa de apología del delito. Ninguno de los abogados o analistas pro gobierno que han dicho que yo traspasé la línea se han atrevido a hablar de la jurisprudencia que existe en torno a esto, jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, la 91-2007, si no me equivoco, donde dice que las personas que estamos hablando de temas de interés público, las personas que somos imagen pública, yo, para desgracia de ellos, lo soy, debemos de tener un umbral de tolerancia más alto que el que puede tener una persona normal que lo que hace es consumir. Tú eres un presentador de televisión y estás expuesto a que la gente te critique la corbata, te critique el saco, te critique cómo hablas, te critique los errores. Y vos como profesor de estudiantes de comunicación lo sabes, y por eso vos y yo, que hemos sido profesores de estudiantes de comunicación, recomendamos tener contenido, tener bagaje, tener cultura, tener léxico, para que esos errores que uno puede cometer como cualquier humano no sean tan evidentes cuando tú estás en cámara o estás al aire. Bueno, pero no es que no te podés enojar ni andar demandando a todo el mundo que te critique cuando hablas o cuando presentas el programa. Así entiendo yo la libertad de expresión. Por eso, incluso hay un generador de contenido que es vulgar, es malcriado, eso es. Pero eso también está protegido por la libertad de expresión. Porque hay 3 formas de hablar: la académica o técnica, la literaria y la coloquial. Sí. Entonces, no porque alguien no puede expresarse literariamente o académicamente, significa que no va a usar su libertad de expresión. Si esa persona solo lo puede hacer de manera soez y vulgar, esa es su forma de expresar su libertad, al hablar, al quejarse. Y tiene que protegerse, aunque a mí no me gusta. Yo podría haber dicho lo de los sacrificios humanos Lenca y lo del flyer de los Escuadrones de la Muerte en los 80 con palabras vulgares, soeces. Podría haberlo dicho. Pero me fui por la metáfora y el símil, porque para mí es mucho más fácil. Me resulta, y si te fijas, el efecto que ellos le han dado, el volumen que le han dado, la amplificación que le han dado por una semana en redes, demuestra que efectivamente lo académico funciona. Okay, y termino con lo de la Corte, los elementos. La débil institucionalidad, el acoso digital, que me parece que es evidente, nadie puede negarlo. Y tercero, el perfil
del solicitante, que en este caso soy yo, donde soy una figura pública expuesta a los señalamientos graves y la presión que ellos quieren hacerle a la fiscalía, que me arreste, que me arreste, que me arreste, es precisamente lo que mueve a que sea candidato idóneo para las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos puede otorgar. Con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Volvemos rápidamente en Criterios. Ante los comentarios realizados por Marvin Aguilar, una situación que ya aclaró con fundamento, de igual manera la mesa de youtubers salvadoreños se manifestó ante esas expresiones que, como Marvin ha manifestado, se han sacado completamente de contexto, y ellos manifiestan en el comunicado que se ven en la obligación ética de levantar la voz, que se debe ser decente, que ellos lo que están haciendo es defender su derecho a la libertad de expresión y sobre todo defender el derecho a la vida. Marvin Aguilar, no es usted contra un youtuber, es usted contra un grupo de youtubers organizados. ¿Le expresa o le dice algo el hecho que se hayan manifestado de esta manera? Porque pareciera que el comunicado lo que expresa es un serio terror a sus palabras. Primero, esta mesa de youtubers, que me parece estupendo que se asocien, es un derecho constitucional que tienen, surge después del impasse ese, ¿no? De mi metáfora y mi símil. Ellos son como los intelectuales del siglo XXI. Y ahí entramos en otro problema. Aparece el círculo de intelectuales del siglo XXI que, si te fijas, ya desapareció. Ya no, o sea, ellos ya no volvieron a manifestarse como intelectuales del círculo del siglo XXI. Hoy aparece la mesa de youtubers. Y ahí hay un problema. Ellos tienen personería jurídica. Porque para mostrarse ofendidos, para mostrarse como víctimas, para mostrarse como un gremio amenazado, deben de tener personería jurídica. Y eso te va a demostrar que ellos se acaban de juntar. ¿No la tienen entonces? No la tienen. Porque en el aviso que dan a la Fiscalía General de la República, no pueden certificar que ellos son víctimas. Es más, en el aviso no ponen quién es la víctima. Y eso complica la situación para ir a un juicio. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el que se siente que ya lo matan? Incluso el youtuber que dice que sufrió un atentado no estaba ahí presente para acuerpar y decir: yo fui víctima de un atentado y pido se investigue mi atentado. Entonces, si te fijas, todo eso hace que no tenga robustez, una posible orden de detención, porque corren peligro y si no me atrapan a mí, yo voy a hacer una masacre. Ahora, Marvin. Ética. Y dicen que tienen que levantar la voz por ética. Mira qué interesante eso. Yo me imagino que ninguno de ellos ha de haber jamás cursado una materia que se llame ética y menos moral. Hablan de también que usted cruzó los límites de la decencia. Veamos esto. Hay un youtuber de ellos, fíjate, qué interesante esto, que incluso me dedica a un programa en este refuego que ellos armaron, un youtuber de ellos, que ya estuvo preso por violencia contra la mujer y hoy ha vuelto a reincidir porque ha llamado a la esposa de un youtuber con el que tiene un pleito en redes y que este youtuber va a ser candidato a diputado por Vamos en el departamento de la Unión,
y cuya esposa de este youtuber que va a ser candidato a diputado de Vamos está embarazada y le hace un post y en sus cuentas, en sus redes sociales, y le dice: ya vi que la perra está preñada, a ver si cuando nace ese bastardo se atreve a reconocértelo. ¿Y eso no lo van a denunciar? El tema de la ética. ¿Por qué no en su comunicado o sacan otro comunicado? Ellos establecen en el comunicado que ha habido violencia verbal. Eso que usted está estableciendo, Marvin, de este youtuber, ¿y eso no es violencia verbal? Pregunto yo, a una mujer embarazada. El youtuber en cuestión, que va a ser candidato a diputado de Vamos, se presentó ya a iniciar un proceso. Ese no es en la fiscalía, fíjate, como ya hay A, le dijo a B, ya es un proceso privado. Sí, sí. Y que como es violencia contra la mujer, pues también la fiscalía podría intervenir de oficio. Pero ellos se han ido a la parte privada. Eso significa que va a haber un juicio. Otra vez, este youtuber que ya guardó prisión, pueda que haya cometido reincidencia. Eso es grave porque él tiene antecedentes de violencia contra la mujer. Yo no. Yo no tengo ninguna clase de antecedentes penales. ¿Por qué la mesa de youtuber no hace un comunicado criticando la actitud de su colega? ¿Por qué la mesa de youtuber, ya que hablaron de ética, no hace otro comunicado pidiéndole a los youtubers que no mientan, que no difamen, que no calumnien y que no injurien a las personas? Porque eso es también ético. O solo, ¿qué tal si yo esto lo hubiera dicho para aplicárselo a Marcela Villatoro o a Claudia Ortiz o a Manuel Flores? ¿Habría esa indignación de parte de ellos? ¿O me estarían aplaudiendo? Eso es el problema cuando vos ves al burro hablando de orejas. ¿Usted en algún momento ha coartado lo que ellos dicen que nuestra labor es informar, entretener y opinar, y que ninguna de esas acciones debería costarles la integridad o la paz? ¿En algún momento les ha coartado esas tres acciones? Yo no tengo esa posibilidad de evitar que ellos opinen, que ellos informen y que ellos se diviertan. Ahora, Marvin, ¿qué han informado como usted? ¿De qué manera han entretenido a la gente tomando como base su imagen y de qué manera han también opinado? Tú sabes al tomarlo como referencia. Tú sabes la cantidad de dinero que yo les genero a los youtubers. ¿Tiene el dato? Sí, claro que lo tengo. Por ejemplo, el tema aquel de que yo dije que los salvadoreños en Estados Unidos eran muertos de hambre, les pudo haber generado a ellos hasta $100,000. Yo les genero tráfico. Yo les genero monetización. ¿Sabes cuántos youtubers de ellos me llamaron para pedirme que estuviera en su programa, para que diera declaraciones, para que explicara? ¿Tú crees que lo hacían para darme mi derecho de respuesta? Lo hacían para poder monetizar y cobrar más. Que por cierto, Marvin, hablando del derecho de respuesta, muchos de ellos manifiestan que esta gran cantidad de memes o publicaciones lo hacen bajo ese mismo derecho. Le vamos a pedir a la producción, por favor, que nos ponga en pantalla el artículo 6 de la Constitución que hace referencia a la libertad de expresión. A la libertad de expresión. Y es que no es que la libertad de expresión, Marvin, sea ilimitada, tiene restricciones. Dice, toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, hasta ahí estamos bien, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Situación, Marvin, que creo que desde hace bastante han venido haciendo con usted, metiéndose en su vida privada. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan. Y más abajo se dice que se reconoce el derecho de respuesta como una protección de los derechos y garantías fundamentales de la persona. Lo que decíamos antes. Muchísimas veces le han insultado, se han manifestado en contra suya, usted se ha quedado callado y no puede hablar ahora usted. El tema es, mira qué interesante, hay un discurso fascista. ¿Cómo sabemos que vos sos fascista?
Lo sabemos porque empezás a estigmatizar grupos. El tema del SIDA, que muchos de ellos lo han dicho. ¿Cómo lo prueban? ¿Cómo lo prueban? Y fíjate bien, al decir, al poner el tema del SIDA, que es VIH-Sida, sí. Están estigmatizando a las personas que viven con VIH. Eso se llama fascismo, porque estás estigmatizando a un grupo. Fíjate qué lenguaje más fascista el que tiene, violando lo que tú has dicho ahí del artículo de la Constitución. Entonces, Venezuela está liberando presos políticos, Nicaragua está liberando presos políticos, Cuba quiere hablar con el presidente Trump para normalizar las situaciones en Cuba y las relaciones con Estados Unidos. Y entonces, ¿me podés decir cómo es que ellos están pidiendo presos políticos por la libertad de expresión, obviando todo el recorrido que hemos dado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Sala Constitucional, la misma ley penal y también la Constitución de la República, donde ellos se han pasado por, donde no les alumbra el sol, una serie de reglamentaciones, y ellos hablan de ética, y ellos hablan pero ellos constantemente violan todos los principios que establecen en su comunicado. Incluso cometen una burrada jurídica diciendo que yo les violento los derechos humanos. Vayan a la Procuraduría de los Derechos Humanos y preséntenme una denuncia a mí por haberles violado los derechos humanos. ¿Por qué no lo hacen? Porque de seguro alguien les dijo, mira, es que un ciudadano no puede violar derechos humanos, porque el único que viola derechos humanos es el Estado, y yo no soy el Estado, y menos soy funcionario público, porque son los únicos que violan derechos humanos. Entonces, si te fijas, pareciera por momentos que su discurso es falso, porque uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Y cuando revisamos las métricas de si lograron poner al pueblo salvadoreño en mi contra, no, porque el pueblo salvadoreño, los únicos que les creen son sus seguidores, que eso es normal, digamos, que les crean, pero ellos les mienten a sus seguidores haciéndoles ver que están informando, pero están informando mal. Y lo están haciendo a propósito. Decir medias verdades es mentir. Y eso es lo que ellos hacen con su audiencia. Su audiencia les debería, sus fieles seguidores, para que no sigan viéndoles las caras de estúpidos, porque les monetizan, porque les dan dinero, porque les dan audiencia, porque les dan like, porque los comparten, y eso es dinero para ellos. Deberían de exigirles por lo menos ser escépticos en lo que van a decir, porque les mienten. Y eso es no tener ética. Con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Volvemos en Criterios. Lo que han manifestado los youtubers puede tener el objetivo de defender su derecho a la libertad de expresión, su derecho de defensa. Sin embargo, hay algunos que creen que lo que realmente estaban haciendo es aprovechar el momento y tratar de dañar o enterrar la imagen de Marvin Aguilar como parte de la oposición. ¿Tenía un objetivo claro Marvin Aguilar? ¿Este comunicado les ha resultado, o el hecho de que usted haya pasado por muchísimas páginas en redes sociales le ha fortalecido su imagen?
nosotros, como te decía, hemos revisado las métricas para ver el efecto, para tratar de entender qué es esto. Y es una operación digital montada. Entonces esto se ha hecho por dos cosas. La primera es un experimento. ¿Qué experimento? Esto que me han montado a mí, se lo van a montar a cualquier candidato que quieran eliminar políticamente, desprestigiarlo en la campaña. Pero usted no va a ser candidato. Sí, yo ya anuncié que no voy a ser candidato, pero es un experimento. Si esto me lo hacen a mí, imagínate que haya que el candidato alcalde de la oposición vaya por un momento arriba del candidato alcalde de Nuevas Ideas. Le montás una operación como esta y le bajás la popularidad, le bajás votos, haces que el voto indeciso mejor se decante por lo viejo conocido o lo malo conocido, que por cambiar esto. Que haya un diputado que pueda peligrar, que gane Mira las encuestas lo que te dicen. Las encuestas dicen que van a votar por el presidente, pero diputados y alcaldes no. Diputados y alcaldes están en jabón, en muchas partes. Marvin, tal vez usted no Entonces puede... la oposición podría ganar. Entonces de repente hay un candidato que no querés que gane y le montás una operación similar, 1 semana, 3 días, 5 días, que lo tenés bajo fuego y entonces te lo acabás. Ese es el objetivo. Tener un aparato digital, ¿verdad?, ciberterrorismo digital, para terminarte cualquier figura. Y envía un mensaje de miedo, para todo aquel que quiera o competir en las elecciones o criticar al gobierno. ¿Cuál crees que hubiera sido el objetivo deseado cuando ellos propagan el rumor de que yo ya no estoy en el país y que salí huyendo? Miedo. Ellos quisieran que yo te dijera, Fernando, yo ya no voy a estar en tu programa. Siento que hay que tomarse una pausa, un descanso, ¿verdad? Y yo, pues con esta me despido de Criterios. Pero es que yo no he cometido ningún delito. Y a mí, tercamente, Fernando, yo podría haberme ido del país hace tiempo, sin necesidad de que pasara esta situación. Desde que tenía 20 años me pude haber ido del país. Pero a mí me resulta difícil irme de El Salvador porque me parece que de aquí soy, ¿no? Y mi papá era migrante, mi papá no era salvadoreño, vino a El Salvador y aquí murió. Y mi mamá, que era salvadoreña, decidió emigrar a los Estados Unidos. Entonces, si te fijas, yo quiero romper ese ciclo de que te andas yendo, ¿no? Deberías de quedarte en un lugar. Pero yo podría haberme ido hace tiempo. Entonces a mí me cuesta convencerme de irme del país. Y si yo me quedo aquí y vos me seguís invitando, ¿por qué no voy a venir a darme opinión si este es un derecho constitucional que tengo? Y siento que poseo la capacidad de articularte un discurso poderoso, con bagaje de historia, con bagaje de cultura. Y por supuesto político, porque lo es. La historia es política, la cultura es ideológica. Entonces, ¿por qué no vas a poder también hablar de política? Es decir, cuando alguien lleva comida a los pobres, dicen qué buena gente es. Pero hay que preguntarse por qué estos pobres no pueden comer. Y eso es política. Hay que hablar de las dos cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Que les moleste a uno, perfecto. Así es la democracia. Ellos tienen el 90, el 80, el 100, lo que querrás, el 2000%. ¿Qué les preocupa una voz? Si a ellos los quiere el pueblo. Es más, hasta mi voz los legitima. Porque entonces pueden decir, miren, allá hay voces opositoras. Y no se les persigue, no se les encarcela, no se les mata. Les indigna mi metáfora y mi símil y no les indigna la muerte de Alejandro Mason. Que él sí apareció sin órganos, sin ser los lencas los que lo agarraron. Les indigna mi metáfora y mi símil
No les indignan los 480 muertos que van en las cárceles. Y que cuando yo he hablado con las familias de esta gente han aparecido torturados, golpeados. Y no fueron los lencas los que los agarraron. No les indigna que en esas muertes hay 5 niños menores de 2 años para abajo. Eso no les indigna. Perfecto, sean hipócritas, pero entonces dejen que hayamos voces en este país que hablen de eso. Lo voy a seguir haciendo, porque yo no he cometido un delito. Yo no debo de salir huyendo, porque yo no soy delincuente. Ellos saldrán huyendo más adelante, cuando esto cambie. Y el segundo motivo es dinero. Eso les ha permitido monetizar, hacer programas a costa de mi nombre, diciendo que yo ando huyendo, que ya me van a capturar, que voy a estar en el SECOT, que ya me capturan, que me estoy muriendo, que estoy grave, que tengo una enfermedad terminal. O sea, ¿te fijas? Pero eso no es posicionarlo como un emblema de oposición a usted. No Marvin. se están dando cuenta que en realidad hay mucha gente ya que los detesta. Y que yo no voy a ser candidato esta vez, 2027. Han gastado pólvora en sope, porque eso no les va a servir para evitar que yo gane una elección, porque no voy a ser candidato. Pero dentro de 6 años que hayan otras elecciones, la gente no solo van a ser impopulares, la gente los va a odiar, como odió a Arena y al FMLN. Ese es mi momento. Y como yo no estoy en política por dinero, ni muriéndome de hambre, puedo esperar el momento adecuado. Nicolás Maquiavelo. Y con esto nos vamos a la última pausa comercial. Volvemos. Se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos sin agradecerle a nuestro invitado Marvin Aguilar. Ha sido un placer escucharle y haber tenido con nosotros esas aclaraciones que usted nos brindó a lo largo del programa. Yo quiero agradecerte el espacio y con esto quiero también decir que es la última vez que hablo de este tema. Ya contigo cierro esta discusión. Creo que hay que esperar el proceso. Sí, claro. ¿Verdad? Y ya no voy a hablar más de este tema en ningún otro medio, porque creo que ya dije lo que tenía que decir. Seguir hablando de esto es ser repetitivo. Así es que un saludo a la gente de Canal 8 que nos ve. Quiero enviarle un agradecimiento a toda la gente que se ha mostrado solidaria, que me lo ha hecho saber, que me lo ha dicho. Mucha gente que se preocupó. ¿Verdad? Y esto para mí es una muestra de cariño, les quiero agradecer y bueno, aquí estaremos siempre y cuando tú nos invites. Un gusto, Marvin, y siempre y cuando usted acepte también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.